Hebreos capítulo 2. Esta es la cuarta parte, los hijos que Dios le dio. Este título yo lo tomo de una profecía a la que hace referencia el autor de la carta. Vamos a ver lo interesante. Este estudio es muy interesante. Yo te pido una vez más que, como lo hemos hecho anteriormente, las sugerencias que tengas tus notas, tu pluma, lápiz, lo que uses, colores, etcétera, de acuerdo a lo que, como la forma en cómo tú estudies, para que se te haga más interesante incluso el tomar estos estudios y que en su momento pues tengas tú mismo una referencia que puedas incluso tú mismo mejorar en entendimiento, incluso en exposición si es que tienes la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. En nuestro estudio anterior hablábamos de la transformación que produce en nuestras vidas y en nuestros espíritus la adoración. Estuvimos hablando de la adoración, un tema fascinante, importantísimo. Y la razón es porque la expresión, esta expresión de la adoración, cuando es sincera y de todo nuestro corazón, implica de antemano una rendición total y absoluta a Dios de tu persona. Porque a través de nuestra adoración, que es expresada mediante nuestra forma de vida y a través de nuestras prioridades en nuestra vida, de esa manera nosotros expresamos el mandamiento más importante establecido por el Señor en su ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante? A Yeshua le preguntaron. Él respondió: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo citó Deuteronomio capítulo 6, verso 4, en su respuesta. Esta es la adoración que Él busca en aquellos adoradores en espíritu y en verdad. Así es de que debemos entender el contexto de lo que el escritor de la carta a los hebreos expresó basándose en el Salmo 22, que también lo analizamos como una referencia a la alabanza del propio Mesías cuando cantó con sus discípulos. Aquellos de quien incluso dice el autor de la carta, no se avergonzó de llamarlos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo expresó así? Porque Él, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. ¿Y qué dice el Salmo 22? En este caso específico, que el Mesías hablaría de esto, precisamente. En medio de la congregación te alabaré. Y entonces, te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia. Vamos a leer. Hoy terminamos ya el estudio de este capítulo 2. Así es de que vamos a leer desde el versículo 1 para tomar contexto una vez más. Dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos.
todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero cuando vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y entonces, dice el verso 13, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ese es el título de este estudio que estamos teniendo, y el autor de la carta nos remite a la profecía de Isaías. Esto es muy importante porque el capítulo 7 de la profecía de Isaías nos anunció la profecía del hijo que nacería de una virgen y que sería llamado Emmanuel. Una profecía que por supuesto nos habla del nacimiento del Mesías. Acompáñame por favor en tu Biblia ahí a la profecía de Isaías capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también el Señor a Acaz diciendo, una vez más, fíjate bien el contexto, habla de la incredulidad. Está advirtiendo acerca de la incredulidad del profeta. Una vez más, vamos a leer desde el verso 9. Dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y vosotros no creyereis, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí está la advertencia. Habló también el Señor a Acaz, diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré, y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que esto significa Dios con nosotros. Emmanuel. Esta profecía fue anunciada cuando el rey Acaz no creyó a Dios. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos menciona en la primera parte del versículo 13, dice: yo confiaré en él. Si te regresas a la carta a los Hebreos, no pierdas la profecía capítulo 7 de Isaías. Lee desde el principio que dice: yo confiaré en él. Pero no confió Acaz. Vemos en la profecía que Acaz no confió, aunque la casa de David sí lo hizo, como se menciona en el versículo 13 de la profecía que acabamos de leer. Así de que, para probarle al rey Acaz la veracidad de la profecía de la venida de Emmanuel y el nacimiento de una virgen, el profeta Isaías habló a Acaz acerca de sus dos hijos que serían una señal, los hijos de Isaías, que sus propios hijos serían una señal de la veracidad
de la palabra de Dios. El rey no quiso, por incredulidad no quiso señal. Pero entonces el profeta, hablando por Dios, dijo, pues yo te voy a dar señal acerca de lo que va a suceder. El primer hijo, que es el hijo que acompañó a Isaías en su encuentro con el rey Acaz, tenía por nombre Shear-Yashub, que en el hebreo significa un remanente, su traducción. Un remanente volverá. Shear-Yashub. Y después Isaías tendría otro hijo. Este hijo aún no nacía todavía en este momento, pero tendría otro hijo, ¿sí? Y que cuando naciera, él le pondría por nombre Maher Halal Hasbash, que significa apresuradamente o rápidamente, en referencia al saqueo o al botín. Es decir, un hijo anunciaría la restauración, Shear Yashub, un remanente volverá. Pero otro hijo estaría anunciando en su propio nombre el saqueo, el botín, el juicio. Entonces, los capítulos 7 y 8 de la profecía de Isaías, si tú lo lees, y te lo voy a dejar de tarea, por favor, léelos, se describe lo que ocurriría en torno a la nación de Israel. Porque Dios, a través del nombre del primer hijo de Isaías, anunció que un día un remanente regresaría del exilio. Y a través del segundo hijo, que tendría posteriormente Isaías con su esposa, anunciaría que habría un saqueo. Y entonces, aunque pareciera, en orden cronológico, pareciera que en realidad ahí está invertido los tiempos en su cumplimiento, en realidad lo que está haciendo Dios es primeramente anunciar la esperanza de la restauración a través de Shear Yashub. Y después está anunciando el juicio a través de este segundo hijo. Y de acuerdo al cumplimiento de estas profecías, ¿qué fue lo que ocurrió? Asiria, el imperio asiria, vino a Israel. Y rápidamente hubo un saqueo a Israel. Y se llevó al exilio a las tribus del norte. Y posteriormente vino a Babilonia, otro imperio, y se llevó al exilio a Judá. Y después de muchos años, efectivamente, un remanente regresó a la tierra de Israel. Y aún falta otro remanente, un remanente final. Pero esto ocurrirá, este remanente regresará cuando el Mesías regrese en el fin de los tiempos. Ahora bien, bajo este contexto, vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 13 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos que estamos estudiando. Regresamos a Hebreos capítulo 2, verso 13. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El autor de la carta a los Hebreos le está adjudicando estas palabras nada más y nada menos que al Mesías y a los hijos que Dios le dio. Entonces, como vemos, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que todo lo que de todo lo que nos está hablando acerca del Mesías es digno de creer, a fin de que no caigamos en el error en el que cayó el rey Acaz, quien no creyó al Señor. Y en el siguiente versículo el autor continúa hablando
de los hijos de Isaías en cuanto al significado de sus nombres que fueron proféticos. Dice el verso 14. Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de los hijos de Isaías. Sigue hablando el autor de la carta a los Hebreos de los hijos de Isaías en relación a la profecía que se cumplió, que ya se cumplió en una parte que continuará cumpliéndose. Dice, así que por cuanto los hijos que participaban de carne y sangre, él también, hablando del Mesías, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para que la profecía de Isaías se cumpliera, existieron estos dos hijos de Isaías, hijos de carne y sangre, y de la misma manera el Mesías se convirtió de carne y sangre, y por eso leemos, él también participó de lo mismo. ¿Te diste cuenta? Participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. ¿Y cuál fue el propósito de que el Mesías participara de carne y sangre? Es decir, que se haya hecho hombre, siendo Dios. El mismo pasaje nos da la respuesta. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que haberse hecho de carne y sangre para que, llegado el momento, pudiera morir en carne. Por supuesto, por eso se hizo carne y sangre. Participó de carne y sangre para morir. Y así, de esa manera, destruía a la muerte. ¿Cómo? A través de la resurrección. Resucitando de entre los muertos. Una transición que implica el reino, y esa es la razón por la que el autor en los versículos anteriores nos remitió al Salmo 22, hablando de la alabanza, porque el Monte de los Olivos, que es justamente a donde se dirigió Yeshua con sus discípulos después de haber cantado este himno, el Monte de los Olivos representa en cierta forma una gran tumba, un lugar en donde han sido enterrados muchos judíos. Si tú has tenido la oportunidad de ir a Israel y te diriges al Monte de los Olivos, te vas a dar cuenta que en la subida, en el ascenso, de un lado tú puedes ver, está lleno, está tapizado es un cementerio, son tumbas. Tú ves en el Monte de los Olivos que se aprecian infinidad de tumbas. Y el sentido de todo esto nos lleva al tiempo en que regrese aquel que venció a la muerte. Porque dice la profecía que pondrá sus pies justo en la cima del Monte de los Olivos. Yeshua pisará la cima del monte de aquella gran tumba, como señal del triunfo eterno sobre la muerte. Zacarías capítulo 14 dice a partir del verso 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Entonces estamos entendiendo el sentido correcto acerca de esto que nos está describiendo el autor de la carta cuando habla de Yeshua y se refiere a la alabanza en medio de la congregación. Cuando alabó al Señor en medio junto con sus hermanos, a quienes llamó hermanos, siendo sus discípulos, y que iba camino a la muerte.
en su en el momento en que se dirigía al Monte de los Olivos. Y dice el verso 15, continuamos, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es muy importante, muy, muy importante, porque esto representa la esperanza que muchos desconocen y que por causa de ese desconocimiento es que la muerte les causa temor. Y ese temor de la muerte les ha hecho vivir sus vidas buscando satisfacer todo lo que les sea posible antes de que llegue ese tiempo en el que no vivan más. Ese temor a las personas que no creen y que por lo tanto no conocen el propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo, a esas personas les hace estar sujetos a servidumbre. Es decir, viven sujetos a los designios de este mundo. Esa es la servidumbre de la que está hablando el autor. A las reglas de este mundo y a las expectativas que les ofrece este mundo. Porque ignoran la esperanza bendita de una vida eterna. Por eso tienen temor de la muerte. Fíjate bien lo que dice una vez más. Lee conmigo el verso 15. Fíjate bien cómo se refiere a ellos. El autor de la carta dice, ¿cuál fue el propósito de que el Mesías haya vencido a la muerte? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú y yo ya no estamos sujetos a servidumbre. Esto que hizo al Mesías, a nosotros nos libró de ese temor. No hay temor a la muerte. Es un proceso finalmente que tiene que ocurrir. Es el inicio de un nuevo comienzo y para algo eterno, para una vida eterna. Ese temor a las personas que no creen y que por lo tanto no conocen el propósito de la muerte de Yeshua, les hace estar sujetos por eso lo llama como servidumbre. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón tienen una expectativa. ¿Cuál? En esta vida, en este mundo. Si tú todavía estás con expectativas de esa naturaleza y ese es tu límite, déjame decirte que aún vives con ese temor, que ese propósito que cumplió Jesucristo a través de su muerte y resurrección todavía no se cumple, el propósito no se cumple en tu vida si tienes aún temor a la muerte. Porque entonces ese mismo temor te va a estar orillando a estar supeditado a lo que te ofrezca la vida. Es importante que vivas tu vida en paz, con alegría, que goces la vida, porque por eso Dios te la dio. Pero tus expectativas no deben limitarse a esta vida. Ok, hay que tener expectativas a corto, mediano, largo plazo, en el tiempo que Dios te permita en este mundo, pero eso no es todo. Eso es solo una parte muy mínima. Tus expectativas tienen que ser de reino, tienen que ser para vida eterna. Tienes que estarte preparando para eso, que es lo más importante, es la expectativa más importante de tu vida, la vida eterna. Sin embargo, para nosotros los que creemos, digo, aquí el autor se está refiriendo a los que no creen, o se está refiriendo a aquellos que finalmente nos ha librado el Señor. El propósito de su muerte y resurrección nos libró de esa servidumbre, de la expectativa de solamente en este mundo. Y entendimos que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna. Entonces, esta es una gran diferencia que existe entre aquellos que no creen
y aquellos que sí creen. Y esta diferencia es claramente visible cuando ocurre la muerte de una persona y los familiares que son incrédulos lamentan la muerte del ser querido de una forma muy diferente, mucho más lastimosa, con mucho dolor e inclusive desesperanza, porque no conocen que la muerte solo es un proceso. Eso no significa que nosotros que creemos no tengamos dolor por la muerte de un ser amado. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pero ese dolor es en el sentido de que vas a extrañar a la persona, ya no lo vas a ver, ya no lo vas a volver a ver en esta vida. Pero entonces el dolor es diferente. El dolor que de una persona que piensa que eso fue todo, hasta ahí se acabó y ya jamás, ya no hay nada más. Pues imagínate, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, la visión acerca de la muerte de un incrédulo y de una persona que es creyente, consciente, una persona que conoce a Dios, que conoce a Jesucristo y su propósito que tuvo en su más importante obra, que fue la redención, pues la diferencia es abismal frente a la muerte. Pero cuando un creyente pasa por la pérdida de un ser querido, aunque hay dolor por la pérdida, no hay desesperanza, sino por el contrario. En el creyente está la esperanza de que un ser amado ha pasado a otra etapa en la que ya no hay más dolor en la carne, sino gozo por estar al lado del Redentor. Así es que cuando las personas no viven con el entendimiento de la eternidad y la esperanza de un reino, entonces viven en la esclavitud en los términos que ya mencionamos, ¿no? Porque su esperanza lamentablemente solo está en este mundo y no en el reino por venir. Continuamos en el verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Una vez más, está hablando acerca de los ángeles y esta gran diferencia, y entonces ya aterriza en la conexión divina, es decir, la descendencia de Abraham. La palabra socorrió en el griego es la palabra epilambanamai, y se traduce como echar mano para ayudar. Esto significa que el Mesías nos ayudó. El Mesías nos ayudó a nosotros, es decir, no socorrió a los ángeles, ¿sí? No ayudó a los ángeles, sino a la semilla de Abraham, como lo dice el autor de la carta. Por cuanto que cuando el momento del Mesías se convertiría en hombre, es decir, la esperanza de la que nos habla el apóstol Pablo, entonces se cumple este propósito. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 3, nos dice lo siguiente, ahí en el verso 15 en adelante, Gálatas 3, verso 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno. Dice, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, el Mesías. ¿Te das cuenta? Ahora, acabamos fíjate bien la conexión que está haciendo el autor de la carta. Porque aquí Pablo nos habla acerca de la promesa de Abraham y a su simiente, que es Cristo. Una vez más leemos verso 16 de Hebreos 2.
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia tiene que ver con la semilla, la simiente de Abraham. Exactamente, te estás dando cuenta de la conexión que está haciendo el autor. Y en ese sentido, el Hijo de Dios se convirtió en hombre por causa del pacto que Dios hizo con Abraham, a fin de que todas las familias de la tierra sean benditas. Entonces, la obra del Padre en Yeshua no fue principalmente por el bien de los ángeles. La obra fue para la gente de fe. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y aquí viene algo bien importante. Está comenzando a conectar el propósito de haber participado de carne y sangre. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces eso fue necesario. De otra manera no hubiera sido posible. Si Yeshua no fuera semejante a nosotros, no hubiese sido semejante a nosotros, no hubiera podido ser nuestro sumo sacerdote. No podría ser nuestro sumo sacerdote, representándonos ante el Padre Celestial y haciendo expiación por nuestros pecados. El sumo sacerdote lleva un pectoral, o llevaba un pectoral que tenía piedras con los nombres de las tribus de Israel grabadas. Entonces ese pectoral lo llevaba en su pecho y en sus hombros, representando al pueblo de Dios. Fíjate bien esta visión. El sumo sacerdote en el pectoral, ¿sí? Y en sus hombros, porque cubría toda esta parte, iba sostenido en sus hombros, estaba representando al pueblo de Dios. Lo llevaba en su pecho y en sus hombros. Por lo tanto, el sumo sacerdote estaba en constante solidaridad con el pueblo de Dios, llevándolo sobre su corazón y sobre sus hombros. Yeshua no llevaba puesto un pectoral, el pectoral del sumo sacerdote, pero sus heridas en su pecho y la cruz sobre sus hombros, pues fueron el testimonio más elocuente de su corazón por nosotros, de su amor por nosotros y lo que hizo por nosotros para expiar de pecados a su pueblo. De manera que, por causa del pacto de Abraham, tuvo que haberse cumplido el hecho de que el Hijo de Dios se hiciese hombre y entonces fuera misericordioso para que en su calidad de sumo sacerdote cumpliera la propiciación. Una palabra que en hebreo es la palabra capará, una palabra hebrea que no solo nos habla de cubrir el pecado, sino de quitar el pecado. Lo que nos lleva a comprender el vínculo perfecto que existe entre la propiciación y la redención. Y entonces, en ese sentido, en su momento, la expiación solo fue posible por la sangre de cabras. En su momento, solo fue posible por la sangre de las cabras, de los toros, de todos estos animales, todas esas ofrendas y sacrificios que solo cubrían el pecado por un tiempo, es decir, por un año, hasta el próximo Yom Kippur, pero eso no sería suficiente para el propósito del Mesías, porque el propósito del Mesías no era solamente expiar, sino quitar el pecado, vencer la muerte para sus redimidos totalmente, de forma definitiva.
Yeshua se convirtió en sumo sacerdote y nos proveyó de misericordia con el propósito de quitar cualquier efecto del pecado en todos los que creen. Para siempre, no por un tiempo, sino para siempre. Verso 18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Algunos podrían preguntarse si Yeshua fue realmente tentado, porque finalmente él era Dios. Así es que la lógica humana podría suponer que por esa razón no podía pecar. Y por lo tanto, su tentación pues no podría ser real. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos insiste en la tentación de Yeshua y nos confirma que no solo fue real, sino que fue tan real que padeció bajo ella. Podemos considerar que la tentación de Yeshua fue más real y más fiel que cualquier tentación que nosotros pudiéramos enfrentar, porque cuando aumenta la presión de la tentación, muchos encuentran como más fácil, ¿sí?, ceder a la tentación. Pero Yeshua jamás cedió a la tentación, sino que se mantuvo fiel hasta el final. Y la consecuencia es de su fortaleza y su fidelidad a no ceder a la tentación. Entonces tuvo como característica de ser poderoso para ayudarnos entonces a los que somos tentados. Entonces en Él es que tenemos el poder para alejar la tentación de nuestras vidas. En Él. Así es de que el mayor y más significativo trabajo del sacerdocio de Yeshua fue el desempeño justo precisamente en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no tomó del hombre como hacían los sumos sacerdotes, ¿sí? Y la propia Torá lo describe, tomaba del pueblo para ejercer su sacerdocio, pero Yeshua no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él no era de la casa de Aarón, él no era de esa línea sacerdotal, no era de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque él fue del sacerdocio de Melquisedec. Y eso es muy, muy importante porque hace toda la diferencia. Fue de un sacerdocio diferente, es decir, de acuerdo al significado de la palabra Melquisedec, tiene que ver con que Yeshua es identificado con el reino de justicia. Melech Sedek, rey de justicia. El profeta Isaías, cuando nos habla del reino eterno del Mesías, nos dice que su reino está fundado en la justicia. Isaías capítulo 9, verso 6. Fíjate bien, esta profecía nos habla justo precisamente del sumo sacerdocio de Yeshua y en comparación a lo que tenía el sumo sacerdote en su pectoral, en su pecho, en su corazón y en sus hombros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Melquisedec, Melech
Sedek, un rey de justicia. La sangre del Mesías logró lo que la simple expiación de cualquier sumo sacerdote no podía. La sangre de Jesucristo nos dio redención eterna. Por su sangre tenemos vida eterna. Esa es la gloriosa esperanza que nos ha dado nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua, el Mesías. Amén.